Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios en Segunda de Tesalonicenses. Ya hemos llegado prácticamente al final del capítulo 2. Hoy día vamos a intentar acabarlo, pero hagamos un repaso rápido antes de entrar a este último párrafo que vamos a leer esta mañana. Recordemos que esta es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica está pasando por distintos problemas. Uno de los problemas que está pasando es que la persecución ha arreciado, se ha acrecentado en la ciudad. Por lo tanto, los cristianos se sienten cada vez más oprimidos por el odio que sienten de otros cristianos, de otras personas hacia ellos. No solamente eso, sino que también están dudando porque les ha llegado aparentemente alguna falsa profecía, alguna falsa carta o algún falso mensaje, supuestamente del apóstol Pablo, que dice que ellos ya están en el día del Señor, que ellos ya están en el tiempo de la ira de Dios que va a caer en un futuro, de la cual Pablo les había hablado cuando él estuvo presente. Así que Pablo, en el capítulo 2, como lo hemos estado viendo, trata de corregir esta falsa idea, esta falsa enseñanza de que ellos ya están viviendo en el día del Señor. Así que lo que vamos a ver hoy más que todo va a ser un contraste. Miren muchachos, ustedes han estado pensando equivocadamente que están en el día del Señor por la persecución que están pasando. O sea, están pasando por tiempos difíciles, pero ustedes tienen que recordar que este día, el día del Señor, aún no ha comenzado. Nosotros nos vamos a reunir primeramente con Él y este día del Señor va a ser característico de tener un tiempo de apostasía mundial y aparte de la aparición del hombre de pecado, de la aparición del anticristo. Y la gente que vive en ese tiempo, que rechazó el mensaje de la verdad, ustedes no lo han rechazado. Esas personas van a ser engañadas. Dios va a enviarles un espíritu engañoso, vamos a ponerlo de esta manera, para que ellos crean en la mentira, porque ellos desecharon el mensaje de la verdad. Pero Pablo ahora les va a contar, pero ustedes no han hecho eso. Ustedes son todo lo contrario. Ustedes aceptaron el mensaje de verdad. Ustedes aceptaron el mensaje del amor. Y en eso se va a basar el párrafo que vamos a leer a continuación esta mañana. Así que lo que vamos a hacer es entrar al capítulo 2 y todo lo que les estoy contando vamos a volver a leerlo para entrar en un contexto muy interesante de contraste al final del capítulo 2. Quiero que, mientras leemos el capítulo, nos pongamos en las sandalias de los tesalonicenses. Entendamos que estamos pasando por un tiempo de persecución, que hemos tenido una falsa enseñanza que ha sido insertada dentro de la iglesia, y que aprendamos del mensaje y de los consejos y del ejemplo del apóstol Pablo en los siguientes versículos. Así que ya no dilato más la introducción y vayamos al texto en sí mismo. Leamos desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice Pablo lo siguiente: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él sea a su vez quitado del medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Versículo 13. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
A esto los llamó por medio de nuestro evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos leído un texto largo para repasar lo que ya hemos visto en las dos clases anteriores, pero ahora Pablo se detiene y hace un contraste. Esto es lo que va a suceder con la aparición del anticristo, esto es lo que van a recibir aquellos que rechazan el mensaje de la verdad, pero nosotros, dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor. Quiero detenerme en estas primeras palabras del apóstol Pablo porque hace un contraste. El mundo rechaza el mensaje de salvación, pero nosotros, dice Pablo, tenemos que dar siempre gracias a Dios por ustedes. Es más, siempre lo hacemos. Y acá podemos detenernos en este pequeño devocional para aprender algo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo podría haber dicho correctamente, pero nosotros de verdad estamos un poco decepcionados de ustedes, hermanos amados del Señor, porque nosotros ya les habíamos dicho esto y ustedes se dejan engañar por gente que viene a hablar en nombre nuestro. Si nosotros fuéramos, yo te digo, crean estas tonterías, pero ustedes las creen fácilmente, cambian su mente, cambian su forma de pensar fácilmente. O sea, se están debilitando, algunos están dudando, algunos están desanimados. ¿Qué pasa? O sea, yo fui, les prediqué el evangelio, les mostramos el amor y ustedes se comportan así. O sea, Pablo no tiene esa actitud. Hoy en día, muchos cristianos lamentablemente tienen una actitud así. Tratan de criticar o corregir el error o la debilidad del hermano caído de una manera tosca, brusca, de una manera que busca destruir en lugar de edificar. En cambio, Pablo siempre tiene algo bueno que ver en los demás. Y eso debería ser una lección que deberíamos aprender para nosotros, aprendiendo del apóstol Pablo. Es una lección que debo aprender yo, porque a veces tenemos hermanos en la fe que son inmaduros, son unas joyitas que tenemos que a veces soportar, así como también ellos nos soportan a nosotros. O sea, no solo miremos a los demás, sino también a nosotros. Cada uno de nosotros es especial en ciertos sentidos. Pero Pablo ve lo mejor, ve qué cosa puede dar gracias a Dios por aquellos que lo rodean. O sea, no ve lo peor, ve lo mejor y da gracias a Dios por eso. Y esa es una actitud que nosotros deberíamos empezar a tomar. Yo tengo hermanos que quizás pueden ser difíciles de soportar, quizás hermanos que, doy cuenta, no maduran. Pasa el tiempo y están desanimados, se confunden con los últimos días, están afanados con ciertas cosas. Pero, ¿qué cosa hay de bueno que yo le pueda dar gracias a Dios? Esa es la actitud que yo debería tomar. No una actitud de crítica y destrucción y de ver lo peor en las personas, sino de ver lo mejor en las personas. Sobre todo en mis hermanos en la fe. Pablo dice, miren, ustedes han sido engañados, algunos están desanimados, vamos a ver en el siguiente capítulo que otros están de flojos, ya se tiraron al abandono, pero Pablo dice, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes. Nosotros no dejamos de hacerlo. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, porque cuando hemos ido, les hemos predicado, ustedes ahora son parte de nuestra familia, ustedes ahora son parte del pueblo de Dios, ustedes han sido escogidos por Dios, ustedes han sido santificados, separados por el Espíritu Santo, ahora ser parte del pueblo de Dios, ustedes han creído el mensaje de la verdad, ustedes son nuestra familia, son hijos de Dios, son del Señor. Por lo tanto, con sus virtudes y con sus defectos, nosotros siempre le vamos a dar gracias a Dios por ustedes. Y esa es una lección para nosotros esta mañana. Tendremos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es tu actitud con las personas que te rodean? ¿Tú das gracias a Dios por las personas que te rodean? ¿O generalmente solamente las criticas y dices, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar a esta persona? ¿Hasta cuándo voy a tener que tener en mi iglesia local a esta persona o a aquella persona? No. Nuestra actitud, aprendiendo a la luz del corazón de Pablo, debería ser lo siguiente. Gracias, Señor, por mis hermanos en la fe. Yo soy difícil de soportar, ellos quizás también lo son. Pero gracias porque en tal persona puedo ver esto. Tal persona puedo ver tu gracia en este sentido. Gracias, Señor, porque aún en nuestras imperfecciones tú has decidido salvarnos. Y ahora somos tu pueblo. O sea, somos unas joyas en verdad. Ante ti unas joyas preciosas. Y ante nosotros muchas veces no tanto. Pero gracias, Señor, por darme una familia en la fe. Gracias, Señor, porque esa persona entre tropiezos y tropiezos te está siguiendo, igual yo. Gracias porque podemos ver tu gracia, que no nos desechas. Gracias, Señor, te doy por los que me rodean. Gracias te doy por mis hermanos en la fe. Porque quizás tengo un hermano físico, natural, o una hermana física, natural que no te conoce. Pero tengo hermanos que ahora son hermanos de verdad, por la fe en ti. Y te doy gracias por eso. Como quisiera que en medio de las imperfecciones, mis hermanos naturales te pudieran conocer. Pero ellos sí te conocen. En lugar de criticarlos, voy a darte gracias.
Y sí, si veo defectos, si veo pecado, tengo que orar por eso, tengo que quitar la paja del ojo ajeno, pero siempre con una actitud de dar gracias por esa persona. Te doy gracias, Señor, por esa y por aquella. Analicemos nuestro corazón. Yo personalmente no soy alguien que doy muchas gracias necesariamente por las personas. Estoy agradecido por las personas que Dios ha puesto en la iglesia local que pastoreo. Estoy muy agradecido. Es más, el día martes, hace unos días atrás, prácticamente hemos cumplido un año más como iglesia local. Hemos cumplido 2 años más como iglesia local. La iglesia que pastoreo se llama Manantial de Vida. Y en nuestra reunión de oración se basó en dar gracias a Dios por un año más como iglesia. Dar gracias por las personas que han llegado a la iglesia en este último año, por las familias, por la enseñanza, por la fidelidad, porque nos ha mantenido, nos ha dado un local, etcétera, etcétera. Pero es una actitud de dar gracias a Dios. La pregunta es, ¿tenemos esa actitud nosotros o no la tenemos? Si no la tenemos, es momento de, a través de este pequeño devocional, entender que tienes que empezar a hacerlo. Empieza a dar gracias a Dios. Tómate un tiempo para mirar a los que te rodean y dar gracias a Dios por ellos. Porque si están alrededor tuyo, Dios los ha puesto en tu vida por algo. Y siempre Dios los ha puesto para tu bien, aunque no pareciera así. Así que aquí en Pablo aprendemos eso, que Él es agradecido, a pesar de que los cristianos en Tesalónica tienen algunos errores, que también sea nuestra actitud. Pero no solo eso, vamos a volver a leer estos versículos para resaltarlos. Miren el versículo 13, dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Me encanta porque les remarca, ¿no? Hermanos amados del Señor. Quizás ustedes se sienten, hermanos en Tesalónica, diría Pablo, abrumados por la persecución. Ahora les llegó esta enseñanza de que ya están en el día del Señor, se perdieron su venida, están recibiendo la ira de Dios y están desanimados por eso, están preocupados, han cambiado su forma de pensar. Porque cuando yo les prediqué, yo les dije que no era así. Pero recuerden que ustedes son amados del Señor. Si ustedes están en Cristo, si ustedes han puesto su fe en Jesús, ustedes habrán pasado de ser creación de Dios a ser hijos amados del Señor. No un hijo cualquiera, eres un hijo amado del Señor. Y eso tienen que recordarlo ustedes, tesalonicenses. No piensen que están en el día del Señor. Ustedes son amados por Dios. Dios no lo va a tratar así. Dios no va a derramar su ira sobre ustedes, porque ustedes son amados por Él. Igual lo podríamos aplicar nosotros. Pablo nos estaría diciendo, sea por lo que sea que estás pasando, aunque pareciera que Dios no te está amando, si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Él, eres alguien amado, amada por el Señor. Él te ama. Y eso es importante recordarlo. En medio de una caída, en un pecado, en medio de tu día a día, en medio de un problema, recuerda lo siguiente, detente y di, yo soy amado por el Señor, yo soy amada por el Señor. Por lo tanto, lo que estoy pasando es a la luz de su amor. Por lo tanto, si he caído, Dios me sigue amando y quiere que yo me levante. Y eso es algo que tenemos que aprender en medio de persecución, en medio de problemas, en medio de tiempos de tormenta, en medio del pecado. Señor, tú me amas. Ahora que yo he creído en ti, a pesar de que te he fallado, tú me amas. Y lo que no quieres es que yo esté tirado ahí en el piso, sino que me levante y que comprenda tu amor. Porque generalmente cuando pecamos, pensamos que Dios ya no nos ama. Pensamos, bueno, Dios está molesto conmigo, ¿no? Horacio, ¿qué hiciste? Aléjate de mí ni te acerques a mí. Cuando es todo lo contrario. Eso es una idea tonta que el enemigo pone en nuestra cabeza. Nosotros somos ahora en Cristo amados por el Señor. Y es importante remarcar y subrayar esa frase para nosotros esta mañana. No olvidemos eso. No sé qué es lo que puedas estar pasando, pero tú eres amado, amada por el Señor. Y Pablo quiere que los tesalonicenses lo entiendan. Y dice, ustedes han sido escogidos por Dios para salvación y han sido santificados, o sea, apartados para su pueblo, por una obra del Espíritu ahora en su vida. Porque cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros. Ahora somos parte del pueblo de Dios porque hemos puesto nuestra fe en la verdad. Hemos creído en el mensaje de salvación. Y en el versículo 14 dice algo bien interesante. Miren, dice, a esto los llamó por medio de nuestro evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a este lugar de amor, a este lugar de bendición, de santificación, a este lugar Dios los llamó tesalonicenses por medio de nuestro evangelio, para que ustedes vean la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que la alcancen. ¿Qué aprendemos aquí? Que Pablo está diciendo, ustedes ahora están en ese lugar, en esa posición, porque ustedes recibieron nuestro evangelio.
La palabra evangelio, y esto es algo muy importante que ustedes tienen que recordar, la palabra evangelio es buenas noticias. Siempre entiendan esto. La palabra evangelio significa buenas noticias. Si alguien me pregunta, ¿qué es el evangelio? Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia por la cual los tesalonicenses pasaron de ser criaturas de Dios a ser amados e hijos de Dios? ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia que recibieron los tesalonicenses y que deberíamos recibir nosotros es la siguiente. Dios nos ama. Dios nos ama a tal punto que Él tomó forma humana. Él vino y se encarnó. Jesús de Nazaret es el creador del universo, habiendo tomado forma humana. Habiéndose humillado tomar forma de hombre, naciendo como un bebé en un establo, siendo limpiado, haciendo necesidades, siendo cuidado por sus padres, creció y empezó su ministerio más o menos a los 30 años. Guiado por el Espíritu Santo, Dios hecho hombre, vino y nos dejó enseñanzas, pero no solamente hizo eso, sino que vino con el propósito de tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros, los injustos, merecemos el castigo, la ira de Dios. Pero el Dios justo y verdadero se hizo hombre, tomó nuestro lugar para Él recibir esa ira por nosotros. El justo pagó por los injustos simplemente porque nos ama. Él no tenía que hacerlo. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y fue despreciado, insultado, escupido y clavado en una cruz por amor a nosotros. Fue sepultado y al tercer día nos deja con la boca abierta porque resucitó entre los muertos, demostrándonos que hay vida después de la muerte, demostrándonos que Él era Dios realmente. Y ahora ha dicho lo siguiente: yo ya hice todo el sacrificio por ustedes. Yo pagué. Ustedes no pueden tener una vida perfecta por su pecado, son culpables. Yo ya pagué por ustedes. Lo único que ustedes necesitan hacer para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna es poner su confianza, su fe en mí. Reconocerme como su Señor y Salvador. Bájense del trono de su vida. Ya no son los reyes, ya no son las reinas. Ahora denme ese lugar a mí. Si ustedes me dan ese lugar a mí, yo soy su Señor, su Rey, su Salvador. En ese momento, al momento que tú decides hacer eso, tienes perdón de pecados, porque mi sacrificio se aplica ahora a tu cuenta. Y mi justicia, diría Jesús, lo justo que yo fui, perfecto que fui, yo te lo doy a ti. Tú eres justificado, justificada por medio de la fe, por reconocerme como Rey y Salvador, como Señor y Dios. Y así nosotros obtenemos perdón de pecados y vida eterna. Y ese mensaje fue el mensaje que yo, Horacio, acepté y que los tesalonicenses también aceptaron. Por eso Pablo dice, y ustedes han pasado de un lugar de amor a un lugar de bendición, a un lugar de santificación, porque ustedes recibieron el evangelio que nosotros les predicamos, para que ahora alcancen la gloria de Dios. Ahora tenemos una esperanza. Antes no la teníamos. Vivíamos como el mundo, sin propósito, sin sentido, porque si se ponen a pensar, el mundo nace, crece, se reproduce y muere. No tiene un propósito fijo. ¿Para qué vives? Vives y bueno, es lo que tengo que hacer. Vivo, tengo mi familia, trabajo, trato de lograr algunas cosas, algún éxito, ser el mejor quizás en lo que hago, pero luego se acaba todo. Ya está. Se acabó la vida. No tiene sentido la vida sin el Señor. Pero con Cristo, ahora que hemos sido rescatados, que hemos pasado a un lugar de amor, vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Vamos a ver la gloria de nuestro Dios venir por nosotros. Y esa es la gloria que los tesalonicenses tienen que esperar. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la cosa difícil, hemos sido llamados por el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que todo discípulo debe tener. Eso es lo que Pablo les quiere decir en estas palabras. Damos gracias a Dios por ustedes, amados del Señor. Han sido apartados, han sido santificados y esto lo hicieron por recibir el mensaje del Evangelio que nosotros le compartimos, para que ustedes alcancen la gloria del Señor Jesucristo. Y ahora Pablo va a terminar manifestando sus buenos deseos a los tesalonicenses. Pablo no está molesto con ellos. Pablo quiere lo mejor para ellos. Y ese debería ser también nuestro sentido para nuestros hermanos. Lo mejor para ellos. Y miren cómo Pablo termina esta carta. Bueno, este es el segundo capítulo, en verdad. Dice el versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Pablo termina diciendo lo siguiente, ya para ir terminando.
Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan las palabras que les hemos anunciado, ya sea de forma oral o ya sea por carta. Por favor, aférrense a esa palabra, aférrense a ese mensaje, por favor. Se lo suplico, diría el apóstol Pablo. No dejen de meditar en la palabra y en el mensaje, en las tradiciones que les hemos transmitido. Y Pablo termina diciendo, y que nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo les concedan a ustedes abundantes bendiciones, en otras palabras. Ese es el deseo del apóstol Pablo para con los tesalonicenses, y por lo tanto, terminemos el devocional de esta manera. Debemos mantenernos firmes. Este tiempo en el que vivimos, a diferencia de otros tiempos, es un tiempo bien problemático, porque quizás en nuestro mundo, en la forma en la cual nosotros vivimos y en el lugar donde estamos ubicados nosotros, sobre todo los latinos, sea en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica en general, vivimos un tiempo de paz dentro del cristianismo. No nos persiguen como a los tesalonicenses. Pero eso no significa que el mundo y el enemigo quiera distraernos, quiera destruirnos a través de los medios que tenemos, por ejemplo, en la televisión, en internet, en la forma de pensar del mundo, etcétera, etcétera. Tenemos varias cosas que nos atacan diariamente. O sea, abres tú tu celular y ya empieza el ataque. O sea, eso es una realidad. Por lo tanto, el consejo final del apóstol Pablo para nosotros es, ya que ustedes son tan amados por Dios, ya que ahora están en ese lugar de bendición, por favor, manténganse firmes y aférrense a la palabra del Señor. No dejen de hacerlo, por favor, porque así ustedes van a poder resistir y van a poder ver la gloria del Señor Jesucristo y poder decir, acabé la carrera y he acabado bien. Ese es el deseo de Pablo para con nosotros, es el deseo de Horacio para con ustedes y es el deseo de Dios para todos nosotros, que acabemos bien la carrera. Por eso Pablo escribe esta carta. Si a Pablo le interesara muy poco la vida de los tesalonicenses, no gastaría tinta, pluma en escribirles. Pero él ama a los tesalonicenses y Dios nos ama a nosotros. Por lo tanto, por favor, súplica para cada uno de nosotros, mantengámonos firmes y aferrémonos a la palabra que Dios nos ha dejado. No lo descuidemos, no dejemos de pasar tiempo en oración, no dejemos tiempo de pasar tiempo meditando en la palabra del Señor, porque así vamos a estar firmes en un mundo que nos amaquea constantemente. Así que ánimo con eso. Y es el ánimo que el apóstol Pablo quiere compartir a los tesalonicenses y también a nosotros en esta mañana. Dicho esto, espero que este pequeño tiempo haya sido edificante para ustedes, que se haya podido entender lo que Pablo quiere plasmar aquí. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.